Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida, como siempre, a este podcast, a esta emisión de Me Conecto, Luego Existo. El día de hoy, pues, estaremos hablando de realidades que sin duda están mucho más cerca de nosotros de lo que de pronto queremos reconocer o siquiera podemos imaginar. Con una carrera extraordinaria, especialista en estas materias, de la que vamos a aprender muchísimo en este intercambio de opiniones, en estas experiencias que nos va a compartir. Así que, por favor, no se vayan. No solamente quédense con nosotros, sino vayan por más para que puedan venir y acompañarnos. Es un honor para mí poder introducir a la doctora Anel Herrera Hernández. Ella es psiquiatra y es especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Médico cirujano, partero del Instituto Politécnico Nacional, que también yo estudié y parte de mi trayectoria y quiero mucho al Poli, como a todas mis escuelas. Especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una enorme trayectoria. Especialista en psiquiatría infantil y del adolescente, fíjense qué importante. Y bueno, ha colaborado en muchísimas instituciones de enorme prestigio, pero me llama la atención que ha dedicado gran parte de su tarea a los trastornos depresivos, de ansiedad, trastornos límite, de consumo de sustancias y de conducta alimentaria. Es parte del Consejo Mexicano de Psiquiatría, entre muchas otras responsabilidades y encomiendas que tiene la doctora Anel Herrera. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos a esta emisión de Me Conecto, Luego Existo, donde hemos venido abordando en diferentes episodios, pues, todo aquello que niñas, niños y adolescentes están viviendo, particularmente a través de las redes sociales, que están provocando en su cerebro, en sus emociones, cómo ayudar a los padres de familia y a los propios niñas, niños y adolescentes a tener herramientas y a comprender de pronto un mundo que no nacimos en él, ¿verdad? Somos migrantes de un mundo digital, conviviendo con los nativos de un mundo digital. Así que bienvenida y pues para abrir conversación de todos estos trastornos que atiende y que ayuda a estos pacientes en la infancia, en la adolescencia, ¿cuáles son, nos podría compartir, los que está observando con mayor incidencia en este momento? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la introducción de mi formación. Realmente ahorita en la práctica pues hemos visto más padecimientos depresivos, padecimientos ansiosos, y muchos problemas de conducta, ¿no? Hay de papás que tienen muchos problemas para poner límites, ¿no? De pronto papás como muy permisivos y esto pues hemos visto que ha llevado a chicos que tienen muy poca tolerancia, ¿no? A retos, a la frustración. Eso es lo que principalmente vemos en consulta. Pues el consumo de sustancias también, al momento de que hay pues un poquito de normalización ya en algunas sustancias, en casa también, poca supervisión, pues es lo que más he visto yo en mi práctica. Y en esta práctica, ¿a partir de qué edades están ya detectando ustedes pues estos trastornos de depresión, de soledad, de ansiedad? Pues realmente muy, muy pequeños, o sea, en una edad escolar, a lo mejor en caso de trastornos de ansiedad, pues sí me ha tocado ver pacientes de 6 años, 7 años ya con algún trastorno de ansiedad y depresión. Sí se alza un poquito la estadística hacia los adolescentes o en la prepubertad. Entendiendo que evidentemente hay muchos causales y que no es una realidad simple, pero doctora, ¿cómo podría ayudarnos a entender cuáles son las principales razones o causas que están provocando esta ansiedad, esta depresión, esta angustia, este miedo? Pues
Sí creo que afectó bastante la pandemia, el hecho de estar resguardados, el hecho de vivir en una incertidumbre, pero creo que también el hecho de estar abriendo más estos temas al público en general, pues también ha hecho más fácil que pues, los papás puedan detectar o que incluso los mismos niños, niñas y adolescentes, pues de pronto en alguna página, de pronto en algún TikTok vean y digan, oye, yo me he sentido así y tengo curiosidad de saber qué más puedo hacer. Y son ellos a veces los que solicitan la consulta antes que los papás. En la experiencia clínica médica que usted ha tenido, estas edades, digamos, de ansiedad, depresión, ¿han sido cada vez a menor edad? ¿Se han venido acortando? Sí, yo tengo poquito tiempo ejerciendo, pero sí he escuchado de otros maestros que antes no se veía tanto, no eran tantos los pacientes que llegaban, a lo mejor era más por trastornos del neurodesarrollo y cosas así, pero que sí ha aumentado, ha disminuido la edad, perdón. ¿Qué señales hay para que una mamá, un papá, unos abuelitos, los adultos, cuidadores de los niños detecten, por ejemplo, que ya tiene un trastorno en cualquiera de estos gama de los que hemos hablado? Ok, creo que lo principal o lo que cambia mucho es el rendimiento escolar. Ese suele Digamos, ser... eso es algo básico. O sea, de repente tener pues un desarrollo de acuerdo a lo esperado, calificaciones pues dentro de los parámetros adecuados y de pronto deja de entregar tareas, de prestar atención en clase, de relacionarse con los compañeros también, el ya no querer ir a fiestas, el ya no salir al recreo, el estar muy irritables a lo mejor por situaciones que regularmente no los irritaban y pues sí un cambio, ¿no? En cómo disfruta las cosas, a lo mejor si antes le gustaba hacer deporte, si antes prefería jugar algún juego y que vaya abandonando estas actividades. Estas podrían ser unas como red flags, ¿no? Que tienen que estar al pendiente. ¿Qué hacer en cuanto uno empieza a notar estos comportamientos? Pues primero buscar algún especialista, a lo mejor sí la cercanía o la brecha, ¿no? De llegar a lo mejor ya con un psiquiatra sea grande, pues a lo mejor acercarse médico general, al pediatra, ¿no? Y comentarle estos cambios y si hay oportunidad, pues de una vez al paido. Y cuando hablamos de estos trastornos, he visto también su hoja de vida, que es súper amplia, todo lo que tiene que ver con los trastornos alimenticios. Sí. Cuéntenos, doctora, sobre estos trastornos para aprender más de ellos y ver cómo están afectando la vida de niñas, niños, adolescentes. Pues creo que son varios factores que están acá. Principalmente en el caso de las redes sociales, pues hay como ciertas expectativas, ¿no? Ciertos rangos, ¿no? Que pues digo, al final un adolescente, un niño o una niña, pues apenas está desarrollando su personalidad, su yo, entonces... Su identidad. El hecho de a lo mejor ver a otras personas que tienen ciertos estándares, pues te hace ser mucho más exigente contigo. También el hecho de que papás tengan igual algún tema de alimentación aumenta o el ser como muy cuidadosos o muy preocupones a lo mejor porque como tachar alimentos malos, buenos, eso también puede aumentar el riesgo y pues en este caso el no poner atención a lo que estamos comiendo, ¿no? O sea, hoy en día vemos a los niños, niñas y adolescentes con una pantalla y comiendo, ¿no? Entonces ni siquiera hay el ver qué estoy comiendo, qué cantidad estoy comiendo, si esto tiene nutrientes, si me sabe bien. Entonces todo eso va afectando la forma en la que yo me alimento. Si hubiese, digo, ahí la Organización Mundial de la Salud, muchas instituciones dan recomendaciones en el uso de pantallas. En su experiencia clínica, ¿cuáles serían estas recomendaciones para las mamás y papás que nos escuchan? Pues casi todas como sí, los programas de pediatría o de salud mundial, pues sí sugieren que se alargue la introducción a las pantallas, ¿no? O sea, recomiendan que sea a partir del nacimiento a los 2 años, pues que prácticamente no haya una introducción a pantallas, a lo mucho alguna videollamada con algún familiar que esté lejos. A partir de los 3 años a los 7,
1 hora y media, 30 minutos a 1 hora por mucho, y esto contemplando que pantallas es, pues que estén viendo la tele, que estén en algún videojuego, que sea del celular y que sea de la tablet, ¿no? Porque luego ahí los papás es como... Sí, 1 hora y media o 30 minutos la por tablet, cada uno, ¿no? Sí. Pero luego ven la tele, etcétera, ¿no? En otras actividades. A partir de los 7 a los 12 más o menos, pues que sea 1 hora, y después los adolescentes pueden estar 2 horas por mucho. A lo mejor en fin de semana aumentarlos. Algunas clasificaciones sí permiten que en fin de semana puedan ser hasta 3 horas. Sin embargo, yo creo que sí tiene que reducirse, ¿no? Y permitir que puedan hacer otras actividades. En nuestro país realmente no sucede así. Lo que está pasando cuando preguntamos a los papás es que a los 3 meses de edad están poniendo la primer pantalla, y me gustaría que nos ayude a entender qué pasa en el cerebro de las niñas, de los niños cuando empiezan a consumir estas pantallas, y qué pasa también en el resto de su organismo, de su ser, cuando no sabemos, cuando ignoramos, por ejemplo, estos rangos de edad, o cuando por otra razón decimos, ahí va tu chupón digital, como me gusta llamarle, sí. Ya para que no me molestes y tengamos una vida como más felices todos. Pero ¿qué pasa dentro de ese ser humano, de ese pequeñito, pequeñita que tenemos frente a nosotros? Pues, o sea, como bien mencionas, la sugerencia está, pero de todas maneras son altas las estadísticas, ¿no? de esta exposición, y creo que es muy importante mencionar que los primeros años de vida, sobre todo los primeros 2 años, son esenciales para el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de funciones ejecutivas, que ahorita me gustaría platicar un poquito más acerca de ellas, también del desarrollo del sistema sensorial. Y de cierta conducta, ¿no? que puede tener el niño en ese momento. Entonces, empezando por el lenguaje, si nosotros tenemos a un niño de este rango de edad solamente pegado a una pantalla, digo, no exagerando, pero sí la mayor parte de las horas de su día, pues se pierde interacción con el resto de los adultos, con los cuidadores. ¿Y cómo aprende a hablar uno? Pues es justamente con esa interacción. También está muy asociado el uso de pantallas a menor edad, con papás que usan también un montón las pantallas o los dispositivos electrónicos, y también son papás que se ha visto que son muy poco receptivos a las necesidades de sus hijos, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya encontramos que hay algo que hay que solucionar, claro, y que hay que educarlos. En el caso de las funciones ejecutivas, ¿qué son estas funciones ejecutivas? Es un conjunto de habilidades que vamos adquiriendo que nos van a permitir organizar, planificar, controlar mi conducta, el resolver problemas. Entonces, ¿cómo se ven estas funciones ejecutivas en este rango de edad? Pues es por ejemplo, el no tocar, ¿no? El que yo me pueda frenar y esto no se toca, el que pueda aprender a esperar su turno, el armar una torre de cubos, pues requiere toda una planeación, ¿no? ¿Cómo saco los juguetes? ¿Cómo los armo? ¿Cómo los regreso a la caja? O simplemente el vestir y que pueda terminar de vestirse. Entonces, si nosotros limitamos a los niños en estas actividades o no los estimulamos lo suficiente, pues este desarrollo pues ya se mermó, y va a ser un niño o un adolescente que va a tener problemas de lectura, problemas justamente en el control de impulsos para resolver problemas. Entonces, y muy probablemente con una gran dependencia de otros, ¿no es cierto? Claro. Sin tener esa capacidad de poderlo resolver por sí mismo. Sí, claro, el vocabulario también va a estar muy reducido, incluso nosotros necesitamos ver, escuchar y hasta incluso de pronto sentir como el aire de cuando decimos las palabras para poder aprender a hablar. Entonces sí van a ser chicos que van a estar muy limitados en esta área. En la parte sensorial, pues igual, ¿no? O sea, para tener un desarrollo adecuado, pues yo necesito tocar, probar, escuchar y prácticamente interactuar con
con el entorno. Entonces, si solamente estoy limitado a un estímulo de una pantalla, pues mi motricidad en primero pues va a estar también afectada, ¿no? Porque a lo mejor solamente hago Se ve como esto. medio atrofiando lo demás, ¿no es cierto? No sé, justamente como hay mucho estímulo visual, pero pierdo estímulo en otras áreas, pueden llegar a ser chicos o chicas que se confundan con el trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que de pronto van a estar, no toleran el ruido, no toleran a la demás gente, tienen dificultades para socializar y a lo mejor alguien que no haga una exploración completa pues va a decir está dentro del espectro autista, Sí, tiene sea un TDA. diagnóstico más, ¿no? Sin llegar al fondo. Entonces, bueno, podemos estimular a este paciente en el caso de que llegue al consultorio y pues se va a ver que más bien pues, está hipoestimulado. Uh-huh. Y que bueno, hay otros estudios también que si ya hay un trastorno del neurodesarrollo, el hecho de estar usando la mayor parte del tiempo una pantalla aumenta los síntomas, ¿no? Ya sea de TDA o del espectro del autismo. Uh-huh. Y pues yo creo que aquí tenemos una comprensión mayor de por qué hay que poner atención a estas recomendaciones. Y el cerebro cómo empieza a cambiar cuando empieza a ver esta pantalla, cuando ya no la puede dejar, cuando se va convirtiendo en una adicción, como evidentemente pasa con la gran mayoría de nosotros los adultos, que hablamos de los niños, pero digamos nuestra circunstancia es igual o peor aún. ¿Qué sucede en este cerebro que está creciendo en esta primera infancia, que es básico, y en el resto de su desarrollo? ¿Cómo llega a la adolescencia una niña o un niño que desde los 3 meses de edad ya está frente a una pantalla? Ok, pues, o sea, recordemos que al final, pues, todo nuestro cerebro está en desarrollo, ¿no? O sea, el cerebro termina de desarrollarse 21, un poquito, a veces un poquito después. Entonces, en el caso, por ejemplo, del sistema de recompensa que llega a estar como súper estimulado, pues, esto va a hacer que yo ya no disfrute las cosas como las disfrutaba, que los juegos, a lo mejor con otros compañeros o un juego habitual así de pues, cubos, rompecabezas, ya no sean tan llamativos y tan interesantes, ¿no? Entonces van a ser chicos constantemente aburridos, como poco impresionables en algún momento y que solamente van a encontrar satisfacción y van a dejar de hacer cosas solamente por estar en algo que les genera muchísima dopamina, muchísima satisfacción. Uh-huh. ¿Qué tan frecuente están siendo los trastornos alimenticios? En realidad no tendría como un dato, pero sí creo que hay como un estímulo grande de lo que podemos ver en redes, ¿no? Y además de que vemos cosas que pues no son para nada reales. ¿No? Que es un mundo que no existe, que no es real, pero es el mundo que ellos creen que es el mundo real, ¿no es cierto? Esta no diferenciación, no les enseñamos a diferenciar entre una realidad virtual y lo que es la realidad. Y al principio hablabas, doctora, de estas sobreexpectativas tal vez que nos generan las redes sociales y que luego pues tienden a convertirse en una frustración. Digo, claro que las expectativas son extraordinarias, las aspiraciones es lo que nos hace crecer, luchar, esforzarnos, pero digamos, si mi aspiración es una modelo nórdica de 2 metros, de cabello rubio, con ojos azules, bueno, pues estoy frustradísima el resto de mi existencia. Entonces, eso me impide aceptarme, agradecer lo que sí tengo, construir con lo que sí soy. ¿Qué pasa entonces ahí? Creo que aquí una de las causas frecuentes creo que es la poca supervisión que hay de lo que están viendo los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uno como adulto siempre tiene que estar ahí pegado, interesarse en qué es lo que están viendo para justo poder hacer esta diferenciación, ¿no? Y decir, oye, a lo mejor en estos trends, ¿no? De solo como saludable y te platico mi día cómo es, ¿no? Que se ve muy maravilloso y es como, oye, pero tú vas a la escuela, te diviertes con tus compañeros de la escuela, te gusta hacer otras actividades y es más, te gusta comer otro tipo de comida, ¿no? O sea, esto no es real. Entonces, dando esta otra perspectiva del adulto o alguien que tiene un desarrollo mayor, pues les hace ver que hay dos cosas, ¿no? Sí me gusta ver esto, pero pues mi realidad es esta otra y también está bien esta realidad. Uh-huh. Entonces creo que ahí deben de involucrarse un poquito más los Hace papás. poco hablando con una joven que
compartió en un podcast como su reto en materia, bueno, en este trastorno alimenticio de la anorexia. Contaba su historia y decía, finalmente llegué a una clínica, me ayudaron, salí de ahí súper convencida y dije, voy a salir de esto, tengo una red de apoyo familiar. Y me metí, como algunos llaman, a Doctor Google, ¿verdad? Que bueno, no obstante haber ido a una gran clínica, llegan como a reconfirmar. Y ahí se topó con 2 páginas, y las 2 páginas tienen muchísimas consultas todos los días, y una de ellas alienta y premia la anorexia, y la otra alienta y premia la bulimia. Y dice, te enseñan a ser una perfecta mentirosa, te enseñan a cómo usar la ropa para que la gente no se dé cuenta que eres súper anoréxica, o cómo tienes que practicar la bulimia sin que nadie lo note. Sí, y les van dando recompensas o castigos. Entonces te tienes que pesar diario. Si bajaste 20 gramos, tienes una estrella, pero si mañana subiste, pierdes y te bajas de nivel. Y lo mismo sucede con la bulimia. Lo que ella compartía es, no solamente no pude dejar la anorexia, después caí en la bulimia y después, bueno, un proceso que se volvió más complejo. Hay este vínculo, ustedes han notado que hay han aumentado estos trastornos también en este mundo de convivencia en las redes sociales. ¿Cómo ayudar a una mamá o un papá que nos escuche, que diga, sí, pues tengo una hija, un hijo que tiene anorexia, que tiene bulimia? ¿Cuáles serían como esos primeros pasos para poder decir, aquí estoy, ¿qué hacemos, no? Ok, pues yo creo que lo primero pues es conocerlo, ¿no? Porque hay muchos papás que no conocen también a sus hijos y ahí, bueno, voy a meterme un poquito en la parte de, pues, ver qué es lo que está viendo, ¿no? Oye, ¿por qué ves esto? ¿Por qué te interesa ver esto? ¿Qué te llama la atención de estos temas? ¿Tú te has sentido así alguna vez? Y eso pues les va a dar un montón de oportunidad de comunicarse. Ya si no hay esa posibilidad, pues a lo mejor el ver que hay cambios justamente en la conducta de la alimentación, el empezar a restringir ciertos alimentos, el empezar a tener una preocupación excesiva, ¿no? Por cómo se ve, por cómo se le ve una prenda, el estarse pesando constantemente y que a lo mejor el hecho de comer en un cumpleaños un pastel pues genere muchísima ansiedad. Eso podría ser así en algo que deben fijarse los papás. Y se habla con ellos y se dice, hagamos juntos, aquí estoy. Vamos a hacer algo, oye, me interesa, ¿no? Saber, creo que esto no está siendo saludable. Me gustaría que disfrutes la comida como tiene que ser, entonces pues vamos a buscar a alguien que pueda apoyarnos y que ayude a lo mejor a un experto en nutrición clínica, ¿no? Que pueda decirte qué es lo que tienes que comer, pues ni siquiera tanto como en porciones, ¿no? Sino lo que se necesita de acuerdo a la edad y a las actividades que haga el adolescente en este caso. ¿Qué dirías, doctora, que hay, o sea, tus recomendaciones que ayuden a la prevención para no llegar a estos trastornos? ¿Cuáles serían algunas de estas recomendaciones? Pues primero creo que el autoconocimiento como papás, el ver si no a lo mejor uno trae, pues sí, un poquito internalizado esta preocupación por el peso o preocupación por ciertos alimentos. Estos trastornos, pero también de estos que hemos hablado, la ansiedad, la depresión, es decir, ¿qué necesita una niña o un niño para ayudarlo a que no tenga que llegar a estos trastornos? Y si ya está ahí, por supuesto, intervenir, ayudar a hacer lo que es nuestra responsabilidad, acompañar. Pero lo mejor sería que no los tuviese, ¿no es cierto? Claro, que no caigan. sí. ¿Qué diríamos que son como las sugerencias más significativas para acompañarlos? Pues yo creo que algo, a lo mejor, bueno, desde mi perspectiva creo que es algo sencillo, pues es el acompañamiento. Estar ahí. Estar. Y por ejemplo, muchas veces es, ¿cómo voy a estar si a lo mejor estoy trabajando, si tengo que hacer otras cosas? Entonces, puede haber minutos que se compartan con los hijos, que sean eficientes, que sean de calidad. No es necesario estar ahí porque también hay papás que todo el tiempo están ahí, pero no están. Seguro. A lo mejor están pensando en otra cosa o situaciones. Entonces yo creo que el acompañamiento... O sea, el estar, pero da el tiempo que se esté, Sí, que se note que estamos ahí. Y sobre todo conocer, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los papás cuando me preguntan, ¿qué hago con el celular? ¿Por qué no se lo puedo quitar? Yo primero digo, bueno, ¿y qué ve? ¿Sabe qué ve ahí en el celular? ¿Qué le llama la atención? ¿Con quién platica? ¿Qué le gusta? Hasta les he preguntado, ¿qué videojuegos le gustan? O sea, de esos que le llegan a comprar,
qué videojuegos le gustan, porque les atraen. Ajá. Y creo que eso da muchísima información para ellos, ¿no? De qué clase de cosas están viendo en Internet. Y de las adicciones que están ahorita abordando, tratando, ¿cuáles dirían que están siendo de las más graves o de las más recurrentes en este momento? Pues en realidad aquí en México particularmente yo he notado en la consulta que el cristal o algunos derivados de anfetaminas son los que más están presentes. Marihuana también, porque creo que hay como una normalización del uso, ¿no? Y creo que no se especifica bien dentro de estas políticas cuándo sí, cuándo no, cómo. Entonces eso hace que la sustancia parezca inofensiva. Y en tercer lugar yo creo que pondría al alcohol. Al final pues es un país que normaliza muchísimo el consumo de alcohol. Entonces esas serían las tres, pero sí, y creo que sí la más de pronto pues difícil de tratar son los derivados, ¿no? Cristal o derivados de anfetaminas. Y justo los motivos como de búsqueda pues es me quiero sentir mejor, a lo mejor en algún momento quiero estar más activo, quiero hacer más cosas, entonces pues de ahí se enganchan. ¿Y hay más incidencia en hombres, en mujeres? ¿Es lo mismo? ¿Es bastante parecido? La verdad desconozco, yo he visto más, pero esta es una información pues personal en hombres. Sí, en hombres sí, en chicas sí casi no lo he visto, pero sí en muchos pacientes. ¿Qué tan difícil es poder dejar alguno de estos trastornos, doctor? Pues yo creo que si hay una intervención temprana, y una buena intervención, un equipo, ¿no? que incluya nutrición, terapeutas, psiquiatras infantiles, pues creo que sí es bastante posible, pero sobre todo también que la familia puede estar comprometida e involucrada, ¿no? en el tratamiento. O sea, tiene que estar en el centro de la solución. Sí. ¿Qué mensaje nos quieres dejar, doctora, para quienes nos están escuchando, las mamás, los papás, niños, adolescentes, para tener una vida emocional más sana, una salud mental que es tan importante? Pues creo que lo principal, y a lo mejor como retomando el tema de las pantallas, pues tampoco es satanizarlas, ¿no? Y ahora que se vuelva una angustia de Claro. mi hijo no puede voltear a ver ninguna pantalla porque a lo mejor ya a partir de eso se deterioró el desarrollo. No, son dispositivos que van a estar para quedarse. Entonces solamente poder regular el tiempo que están expuestos y el contenido de lo que se está viendo. Y sí, en algún momento, pues sí, pedir alguna política pública, ¿no? En casos a lo mejor de países donde, pues sí, los papás no tengan esta capacidad para poder regular el uso. Y en cuanto a otros trastornos, pues es llevar una alimentación saludable, el tener comunicación con los hijos, que haya actividad física, pero actividad física más enfocada en conocer tu cuerpo, qué alcances tiene tu cuerpo, qué beneficios me va a dar, y pues siempre estar alertas, ¿no? De cualquier cambio. Estar pendientes para cuando suceda. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Me Conecto, Luego Existo. Gracias a la doctora Nelly Herrera, que bueno, como vemos, maneja múltiples problemáticas, desafíos, pero también prevenciones, cuidados, y pues seguramente tenemos mucho más que aprender, particularmente hoy sobre toda esta salud mental que afortunadamente cada día más se pone en el centro de la vida, de atención, de prioridades, y que es lo que también nos ayuda, pues sin duda, a construir felicidad y alcanzar esos sueños que todas y todos tenemos, empezando por las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión más de Me Conecto y Luego Existo. Quien quiera venir a participar con nosotros, háganoslo saber de inmediato. Será un honor poder escuchar y aprender de quien así lo decida. Ayúdenos a compartir, a recomendar este podcast, porque siempre tenemos algo o muchísimo que aprender y que seguir adelante. Lo hacemos por las niñas, los niños, los adolescentes, que son sin duda el corazón de este podcast. Pues les deseo lo mejor y nos vemos muy pronto en la siguiente emisión.